Bienvenidos al módulo Régimen de Inversiones Extranjeras, semana 3. Esta semana hablaremos sobre la inversión extranjera en recursos naturales, tanto renovables como no renovables, sobre las inversiones locales y extranjeras, sus similitudes y diferencias, sobre la seguridad jurídica en la inversión extranjera, sobre todo en lo referente a los contratos de estabilidad jurídica, de la repatriación de capitales y de las utilidades como uno de los factores claves para atraer inversiones extranjeras, y por último del rol del Estado en las inversiones extranjeras. Las metas para esta semana será la de analizar de manera conceptual y general las inversiones extranjeras en recursos naturales, tanto renovables como no renovables, así como las similitudes y diferencias entre la inversión internacional y la local, la seguridad jurídica en la inversión extranjera, sobre todo lo referente a los contratos de estabilidad jurídica, la repatriación de capitales, especialmente la referente a la repatriación de utilidades, y el rol del Estado en las inversiones extranjeras. Al igual que en las semanas anteriores, para esta semana tendremos un foro, una actividad de investigación y aprendizaje y un cuestionario sobre los contenidos de esta semana. En cuanto a la inversión extranjera en recursos naturales, vemos que la explotación de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, ha sido por excelencia objeto de inversión extranjera directa, sobre todo en países en vías de desarrollo, dado que para explotar dichos recursos se requiere de instalaciones e infraestructura que ameritan inversiones de grandes magnitudes, así como también de tecnologías avanzadas o de punta, siendo el caso que muchas veces ni los gobiernos ni los inversionistas locales poseen tales recursos. Así pues, por ejemplo, para explotar recursos naturales no renovables como el petróleo, se requiere de tecnologías de avanzada y de la construcción de infraestructura como plantas procesadoras, refinerías o incluso la utilización de equipos especializados como por ejemplo talados de extracción que requieren grandes inversiones de capital. Igual es en el caso de la minería, que es otro recurso natural no renovable, para la extracción de carbón, roca fosfática, diamantes, piedras preciosas o cualquier otro material minero, se requiere también de la utilización de equipos que ameritan un gran desembolso de dinero, son industrias muy intensivas en capital. Igualmente, para la explotación de recursos naturales renovables, como el agua o el aire, por ejemplo, para la obtención de electricidad a través del agua, se requiere de la construcción de una represa y de plantas hidroeléctricas para la generación de electricidad a través de la fuerza del agua, que requieren también grandes inversiones de capital. Igual es con el aire, para la construcción de campos de energía eólica, es decir, que producen energía eléctrica a través del viento, de los molinos de viento que ven allí en la lámina, se requiere también de grandes inversiones en capital, que generalmente los inversionistas locales o los gobiernos de los países receptores de la inversión no cuentan con estos recursos. En cuanto a las restricciones que se le colocan a los inversionistas extranjeros por parte de los gobiernos de los países receptores, vemos que en general los países receptores de las inversiones extranjeras son muy celosos de permitir la libre explotación y control de sus recursos naturales por parte de inversionistas extranjeros, sobre todo en caso de recursos naturales no renovables como el petróleo o el gas, y más aún si la explotación comercial de dicho recurso natural constituye su principal fuente de ingreso. Por ejemplo, es el caso de Venezuela con el petróleo. Es por ello que tales países establecen ciertas restricciones en su legislación nacional con respecto a la inversión extranjera directa en materia de recursos naturales. Tales restricciones pueden manifestarse de varias maneras, como por ejemplo puede haber una restricción al tipo de actividad económica a realizarse, lo que se conoce como actividades económicas reservadas, o también pueden darse a través de las concesiones o las licencias. En cuanto a las actividades económicas reservadas por ley, vemos como por ejemplo en Venezuela la explotación de hidrocarburos, es decir, la explotación de petróleo,
constituye una actividad denominada primaria que se encuentra reservada al Estado de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual puede también ser explotada por los particulares solamente en conjunto con el Estado y siempre en condición de accionista minoritario. Así lo establece el artículo 22 de la referida ley al indicar que las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esa ley, entre las cuales encontramos la explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, serán realizadas por el Estado directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad, como por ejemplo PDVSA, e igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga el control de sus decisiones por mantener una participación mayor del 50% del capital social, las cuales a los efectos de la ley se denominan empresas mixtas. Esto es un típico ejemplo de actividades económicas que se encuentran restringidas a inversionistas internacionales, y en este caso inversionistas privados, tanto nacionales como internacionales, en virtud de la ley. Desde el punto de vista legal, una concesión es el otorgamiento de un derecho de explotación o uso por un periodo determinado de bienes del dominio público, en este caso hablamos de recursos naturales, por parte del Estado a un inversionista, bien sea privado, nacional o extranjero, previo el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, la concesión, aun y cuando es un acto administrativo ya que proviene del Estado, reviste también el carácter de un contrato, y es lo que se conoce como el contrato de concesión. Según este contrato de concesión, el inversionista tiene el derecho de explotar un determinado bien del dominio público a cambio de la construcción de la infraestructura necesaria para su desarrollo y explotación. Al final de la concesión, el inversionista debe entregar la obra, es decir, la infraestructura que se construyó, debe entregarla al Estado de manera que éste continúe ya por sí solo con la explotación del recurso natural. La concesión le permite al Estado retener cierto control sobre la explotación del recurso natural, ya que el inversionista deberá cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en el país receptor de la inversión, por ejemplo, las leyes ambientales, así como también deberá cumplir con todas las obligaciones que se deriven del contrato mismo de concesión, como por ejemplo ciertos pagos al Estado en caso que apliquen, o la obligación de mantener en perfecto estado la infraestructura y mantener en operatividad la obra que es objeto de la concesión, o el recurso natural en este caso que es objeto de la concesión. Aquí podemos ver un esquema que explica de manera conceptual cómo funcionaría una concesión. Existe un recurso natural que no puede ser explotado en ese momento por el Estado por falta bien sea de recursos económicos o tecnologías, y entra entonces una iniciativa privada representada por inversionistas privados, nacionales o internacionales, en este caso vamos a decir que son inversionistas extranjeros, que desean explotar ese recurso natural, y es a través del contrato de concesión que el Estado le otorga a esa iniciativa privada el derecho de explotar el recurso natural, y la iniciativa privada, es decir, el inversionista o inversionistas privados extranjeros, construyen la obra pública, es decir, construyen la infraestructura, desarrollan la infraestructura necesaria para explotar el recurso natural y lo explotan durante el tiempo establecido en la concesión. El usuario, que es el que hace el uso de esa obra pública, paga por usarla, y de ese pago el inversionista internacional obtiene el dinero necesario para recuperar su inversión, para mantener la operatividad y la integridad física de la obra y para obtener su ganancia. Una vez vencido el plazo de la concesión, entonces estos inversionistas internacionales deben transferirle la obra pública en propiedad al país receptor de la inversión, quien se quedará con la infraestructura y continuará ya por sí solo con el desarrollo de esta actividad. Un ejemplo muy común de una concesión son los peajes viales o peajes de carretera, en donde existe un bien del dominio público, que es la carretera en sí misma,
que el Estado, a través del contrato de concesión, otorga el derecho al inversionista privado para explotarla. El inversionista privado construye la infraestructura, es decir, construye la carretera, la mantiene, construye toda la infraestructura asociada al peaje, cobra el derecho de paso a los vehículos que transitan por esa carretera en diferentes tarifas. Los ingresos son destinados al mantenimiento y operación de la carretera y obviamente a la recuperación de la inversión por parte del inversionista y la obtención de su ganancia. Y al final del periodo de la concesión o del contrato de concesión, si el mismo no es renovado, entonces el inversionista debe transferir la propiedad de toda la infraestructura de vuelta al Estado, quien obtiene el beneficio de haberse quedado con la carretera construida sin haber dispuesto de los recursos económicos para ello, y quedará entonces con la infraestructura que podrá explotarla a largo plazo directamente. En el ordenamiento jurídico venezolano vemos que la Constitución de Venezuela establece que cuando se trata de explotación de recursos naturales que sean propiedad de la nación o prestación de servicios de naturaleza pública, el Estado podrá otorgar a los particulares concesiones por un tiempo determinado, siempre y cuando asegurando la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Asimismo, la Constitución establece que, por ejemplo, en el caso de actividades mineras, las concesiones no podrán nunca ser por un tiempo indefinido. Todas estas concesiones deben ser autorizadas por la Asamblea Nacional. La licencia es una autorización unilateral emitida por el Estado mediante un acto administrativo, en donde se autoriza a un particular a ejercer una actividad determinada que se encuentra regulada por ley, siempre y cuando dicho particular cumpla con las condiciones o requisitos predeterminados en la ley para el otorgamiento de la referida licencia. La licencia se diferencia de la concesión, ya que la concesión se otorga a un inversionista determinado en virtud de sus características y condiciones particulares, mientras que la licencia se otorga en principio a cualquier inversionista que cumpla con las condiciones predeterminadas por ley. Digo en principio porque al final del día es decisión unilateral del Estado conceder la licencia o no. Pero sin embargo, el punto de diferencia es que la concesión o en la concesión se toma en cuenta las características, las cualidades particulares del inversionista al momento de otorgar la concesión, mientras que en la licencia, siempre y cuando el inversionista cumpla con las condiciones predeterminadas por ley, puede optar y puede ser sujeto de la licencia. Un ejemplo de inversión extranjera directa en recursos naturales lo encontramos en Venezuela, en la compañía Metanol de Oriente Metor. Metor es una empresa venezolana cuya finalidad es la producción de metanol a partir del gas metano, que es un recurso natural no renovable. Fue construida en 1998 y se encuentra ubicada en el estado Anzoátegui, en Venezuela. La composición accionaria de Metor está compuesta de la siguiente manera: Petroquímica de Venezuela, que es una empresa estatal venezolana, tiene el 50% de sus acciones. Mitsubishi Corporation, que es una empresa privada japonesa, tiene el 49% de sus acciones, y la Corporación Internacional de Finanzas, que es la IFC, tiene el 1% de sus acciones. Analizando el caso de la empresa Metanol de Oriente Metor, vemos cómo Pequiven, que es propietaria del 50% de su capital social, califica como un inversionista local, ya que se trata de una persona jurídica domiciliada en el país receptor de la inversión, que en este caso es Venezuela, y además califica como un inversionista estatal, ya que Pequiven es una empresa 100% propiedad de la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, Mitsubishi Corporation, que es una empresa japonesa, calificaría como un inversionista extranjero, ya que, recordando un poco los contenidos de las semanas anteriores, Mitsubishi Corporation es una persona jurídica que no está domiciliada en el país receptor de la inversión, que en este caso es Venezuela. Además, calificaría como un inversionista privado, ya que Mitsubishi Corporation no forma parte de, o no es una entidad que forme parte del país de origen de la inversión, que en este caso sería Japón. Y más importante aún, su inversión calificaría como una inversión extranjera directa,
ya que se trata de una inversión en acciones de la compañía Metor que supera el 10% del capital social de esta última y que además le otorga a Mitsubishi Corporation control en las decisiones o en la determinación de las políticas corporativas que tome Metor como compañía. Por otro lado, la Corporación Internacional de Finanzas, o el IFC por sus siglas en inglés, la cual es propietaria solamente del 1% del capital social de Metor, calificaría como un inversionista extranjero, ya que es una persona jurídica no domiciliada en Venezuela. Además, más específicamente, calificaría como una organización internacional y su inversión calificaría como una inversión en portafolio, ya que es una inversión en acciones menor al 10% del capital social de Metor y que no le confiere al IFC ningún tipo de control en la determinación de las políticas de Metor. Por otro lado, para el ejercicio de este tipo de actividades en Venezuela se requiere una licencia a ser emitida por el Ministerio de Energía, Petróleo y Minería, por lo cual este es un caso en donde se establece mediante la legislación restricciones al ejercicio de ciertas actividades. Igualmente, según lo establecido en la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas, este tipo de actividades de transformación de recursos naturales no renovables como el gas en productos petroquímicos solamente puede ser ejercido directamente por el Estado o el Estado en conjunto con particulares a través de empresas mixtas, como sería en este caso Metor, pero en esas empresas mixtas el Estado no debe tener una participación menor al 50% de su capital social, es decir, el Estado siempre va a ser o igual un accionista o igual o mayoritario, mientras que el inversionista privado será un inversionista o igual o minoritario. Estos son ejemplos de cómo se establece bajo la legislación venezolana unas ciertas restricciones al tipo de actividades que pueden ser realizadas o ejercidas a través de la inversión extranjera. En cuanto a las similitudes y diferencias entre las inversiones locales versus las inversiones extranjeras, vemos primero que en cuanto a las similitudes, en ambos casos existe transferencia de capital o activos tangibles por parte del inversor a la inversión. Ambos tipos de inversiones pueden ser realizados por inversionistas privados o estatales. En ambos casos de inversiones existen riesgos económicos y políticos. Ambos tipos de inversiones pueden estar restringidos por parte del Estado receptor de la inversión en cuanto al tipo de actividad que pueden desarrollar. Un ejemplo de esto lo encontramos en la legislación venezolana, ya que los inversionistas privados, independientemente de que sean locales o extranjeros, no pueden, por ejemplo, realizar actividades primarias de explotación de hidrocarburos o actividades petroquímicas por sí solos, sino tienen que hacerlo en conjunto con el Estado y, como ya lo vimos, a través de empresas mixtas en donde siempre estos inversionistas privados van a ser accionistas minoritarios. Por último, vemos que también puede darse el caso de que inversionistas privados locales participen también en o sean sujetos de concesiones y licencias para la explotación de ciertas actividades. En cuanto a las diferencias, vemos como, por ejemplo, la diferencia fundamental entre la inversión local y la inversión extranjera es que en la inversión extranjera existe una transferencia de capital o de bienes tangibles desde un estado a otro, mientras que en la inversión local no existe esa inversión entre dos estados, sino que se da dentro del territorio de un solo estado. La segunda diferencia es que la inversión extranjera está sujeta a una serie de registros y condiciones que no lo está la inversión local. La tercera diferencia es que en la inversión extranjera existe un riesgo político muy específico, distinto a la inversión local, que es el riesgo de repatriación de capitales o de control de cambio, a través del cual el inversionista internacional pudiera verse menoscabado en su derecho de poder repatriar los capitales a su país de origen o de convertir esos capitales en moneda en divisa foránea, es decir, en dólares, en euros, distinto a la moneda de curso legal del país donde se encuentra la inversión. Y la última diferencia es que obviamente en las inversiones locales
No aplican los acuerdos bilaterales, ya que no existe ese elemento internacional, ni tampoco los acuerdos multilaterales, ni por supuesto los contratos de estabilidad jurídica. En cuanto a la seguridad jurídica sobre la inversión extranjera, es importante destacar que atraer la inversión extranjera no es fácil para los países con gran inestabilidad jurídica. La inestabilidad de normas jurídicas, como por ejemplo los cambios constantes en las normas fiscales o regulatorias, las restricciones a la transferencia y convertibilidad de la moneda, las nacionalizaciones o expropiaciones sin apego a la ley, son apenas algunos de los ejemplos para ilustrar cambios normativos que han desincentivado las inversiones en algunos países. Por el contrario, aquellos estados poseedores de un entorno jurídico claro y estable son más propensos a recibir inversión extranjera. En virtud de lo anterior, algunos países han adoptado en su legislación mecanismos de estabilización como instrumentos para conciliar la necesidad del país receptor de promover y obtener inversión extranjera con el interés del inversionista extranjero de localizar sus recursos o de establecer su inversión en un ambiente donde el riesgo político sea bajo. Un ejemplo de estos instrumentos de estabilización son las llamadas zonas francas y los contratos de estabilización jurídica. Un ejemplo de normas que cumplen la función de estabilización jurídica son las leyes que crean las zonas francas, a las cuales han recurrido muchos países para incentivar la inversión. Una zona franca es un territorio delimitado de un país en donde se goza de algunos beneficios económicos, generalmente de carácter tributario, como por ejemplo la excepción del pago de derechos de importación de mercancías o las exoneraciones de algunos impuestos, como el impuesto al valor agregado. Todo esto a los fines de promover o incentivar la inversión en dicha zona, ofreciéndole al inversionista un tratamiento más beneficioso que al que estaría sujeto de manera general en el país receptor de la inversión. En Venezuela, por ejemplo, existe la Ley de Zonas Francas desde el año 1991, en donde se le establecen ciertos beneficios fiscales y económicos a todas aquellas empresas que se establezcan en el territorio de la zona franca, a los fines de atraer la inversión extranjera para el desarrollo de dicha zona. Los contratos de estabilidad jurídica o de estabilización jurídica, como también se les conoce, son contratos que son celebrados entre el Estado, es decir, entre el gobierno del país receptor de la inversión y un inversionista extranjero en particular, con la finalidad de proteger la inversión contra cambios legislativos futuros que le puedan ser perjudiciales a él, al inversionista. Estos contratos tienen que tener un basamento legal, es decir, su posibilidad de suscripción tiene que estar consagrada en la ley del país receptor de la inversión. El objeto de estos contratos es mitigar los riesgos políticos que puede enfrentar un inversionista extranjero, en especial aquellos que se materializan en leyes futuras, mediante el congelamiento del régimen legal aplicable al inversionista extranjero en el país receptor de la inversión. A diferencia de los tratados para la promoción y protección de inversiones, estos contratos son personalísimos para un inversor extranjero determinado y solo lo aprovechan a él, mientras que los tratados para la promoción y protección de inversiones aprovechan o benefician a todos aquellos inversionistas que califiquen dentro del tratado, es decir, que sean nacionales del Estado o de los Estados partes del tratado. Mediante estos contratos, el Estado garantiza al inversionista que si durante la vigencia del mismo se llegase a modificar de forma adversa alguna de las normas que han sido determinantes para la inversión, entonces el inversionista tendrá el derecho a que se le continúe aplicando las normas que estaban en vigencia al momento de la inversión durante toda la vigencia del contrato de estabilización jurídica respectivo. Estos contratos de estabilidad jurídica pueden tener diferentes modalidades, pues la exclusión de leyes puede darse por medio de una lista taxativa de exclusiones de leyes pactadas entre el inversionista y el Estado, o por una lista predeterminada de condiciones favorables. En vez de hacer referencia a las leyes, se hace referencia a condiciones que no pueden ser alteradas por el Estado durante la vigencia del contrato de estabilidad jurídica. Por ejemplo, si al firmar el contrato de estabilidad jurídica, la tarifa del impuesto sobre la renta vigente
era del 33% y luego el Estado fija una tarifa superior, a quienes hayan firmado el contrato de estabilidad jurídica se les seguirá aplicando la tarifa del 33%, que era la tarifa vigente a la fecha en que se firmó el contrato. Pero si sucede lo contrario, es decir, que después de firmado el contrato de estabilidad jurídica, la tarifa baja al 30%, entonces quienes hayan firmado el contrato se beneficiarán de la nueva tarifa del 30%. Esto es debido a que la estabilidad es respecto a cualquier cambio que sea negativo o adverso, pero no al positivo, el cual sí puede beneficiar al inversionista extranjero. Si algo afecta al inversionista extranjero, no le aplicará en virtud del contrato, sino que le aplicará la norma que estaba en vigencia a la fecha de firma del contrato. Pero si lo beneficia, sí le puede aplicar. Varios países latinoamericanos han acudido a este mecanismo de estabilización. Para ponerles el ejemplo de Venezuela, la legislación venezolana preveía este tipo de contratos de estabilidad jurídica en la derogada Ley de Promoción y Protección de Inversiones, que estuvo vigente hasta el año 2014 y que mencionamos la semana pasada. Lamentablemente, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras, que fue publicada el 18 de noviembre de 2014, eliminó esta posibilidad. Por lo tanto, en Venezuela, en estos momentos, no es posible suscribir contratos de estabilidad jurídica. En cuanto a la repatriación de capital y específicamente la repatriación de utilidades, vemos que un punto fundamental de la seguridad jurídica es el derecho que tenga el inversionista extranjero a transferir cualesquiera ganancias que obtenga de su inversión, incluyendo las utilidades que obtenga al final del año producto de su participación como accionista en la empresa objeto de la inversión, o incluso el precio que reciba por la venta de su inversión, que pueda ser repatriado a su país de origen, transferido en dinero libremente convertible. En el caso de Venezuela vimos la semana pasada cómo existen una serie de restricciones como controles de cambio, en donde se limita la libre convertibilidad de la moneda, restricciones en monto, porque vimos la semana pasada, por ejemplo, cómo conforme a la nueva ley de inversiones extranjeras, los inversionistas extranjeros solo pueden repatriar 80% de las utilidades que obtengan. Hay restricciones en tiempo, igualmente vimos la semana pasada que solamente el inversionista extranjero puede repatriar su capital, el capital que fue producto de su inversión, a partir de 5 años contados desde la fecha de registro de tal inversión. Y existen una serie de registros y autorizaciones gubernamentales que, en nuestra opinión, en vez de incentivar a la inversión extranjera, lo que constituye es un desincentivo a la inversión extranjera, ya que el inversionista ve de manera muy negativa este tipo de restricciones que limitan de cierta manera y en gran medida también la posibilidad de repatriar sus capitales cuando lo considere conveniente. En esta línea de ideas vemos que el Estado juega un rol determinante para atraer o alejar las inversiones extranjeras. Las políticas adoptadas por el gobierno de un país son determinantes al momento de incentivar o desincentivar la inversión extranjera. Los gobiernos de corte socialista, en donde la mayoría de los medios de producción son del Estado, son generalmente menos propensos a recibir inversiones extranjeras privadas, ya que pudieran recibir inversiones extranjeras de otros gobiernos de similar ideología, ya que los inversionistas privados, por supuesto, son adversos al riesgo político y al riesgo económico. Estos gobiernos generalmente no ofrecen un marco regulatorio que, desde el punto de vista del inversor, garantice la seguridad jurídica de su inversión. Vemos como, por ejemplo, políticas referentes a expropiaciones no ajustadas a la ley, regulaciones de control de cambio, ausencia de suscripción de tratados para la promoción y protección de inversiones, posturas gubernamentales contra la producción privada, son ejemplos de políticas adoptadas por gobiernos que pueden resultar desfavorables a la captación de inversiones extranjeras. Lo anterior no significa que los gobiernos puedan tomar medidas para regular la inversión extranjera en aras de proteger sus recursos naturales, renovables y no renovables, y de cierta manera proteger también su soberanía, ya que muchos gobiernos piensan que en la medida en que corporaciones extranjeras tengan derechos sobre sus recursos naturales, también se encuentra comprometida su soberanía de alguna manera.
Sin embargo, estas medidas deben ser siempre razonables y no discriminatorias. De la eficiencia y de la eficacia de esa seguridad jurídica y de la garantía de la inversión extranjera va a depender en gran parte lo que se conoce como el riesgo país, que no es otra cosa que el parámetro que mide la expectativa de seguridad y certidumbre de la inversión extranjera. El riesgo país depende no solo del sistema económico y jurídico, sino también del régimen político que se haya impuesto en la nación, es decir, en el país receptor de la inversión extranjera. A mayor riesgo país, menor inversión extranjera, y a menor riesgo país, es decir, a mayor seguridad jurídica, también será mayor la inversión extranjera y por supuesto también será mayor el desarrollo económico y la generación de empleo. Es por ello que podemos concluir que el Estado, las políticas que establezca el Estado, son de vital importancia para atraer o para alejar inversiones extranjeras y por supuesto para atraer o para alejar el desarrollo económico que viene asociado con esas inversiones extranjeras. Esto ha sido todo por esta semana y la semana que viene hablaremos con mayor profundidad de la seguridad jurídica, cuáles son los aspectos locales y regionales de la seguridad jurídica en el marco de las inversiones internacionales y analizaremos algunos casos locales y regionales. Muchísimas gracias.